Este, Hola, soy Uriel Miranda Arellano, de séptimo grado del Grupo B de Arquitectura. Esto es para la clase de planeación. Esto es un análisis y resumen sobre el libro de la producción del espacio de Lefebvre. Primero pues quiero dar una introducción sobre quién era Lefebvre para comprender un poco más el contexto sociocultural del libro. Pues Lefebvre nace en 1901 en Francia pues como lapso de tiempo muere en 1991. Vive prácticamente todo el siglo XX, 90 años, pues Lefebvre era un teórico, sociólogo, y pues en la creación de este libro se enfoca mucho en la creación del espacio urbano, ¿no? Antes de empezar a hablar de eso, quisiera hablar un poco sobre Jodorowsky. Y Jodorowsky tiene esta idea de que el ser humano tiene esta sensación o esta capacidad innata de rodear a los objetos materiales de significado, ¿no? Es una necesidad totalmente humana y que es nuestra marca en este espacio. Entonces, partiendo de ahí, Lefebvre primero dice que el espacio es un producto social, ¿no? Que existe esta correlación entre estos dos puntos, que es lo social y el espacio material, en el que dice que el espacio material urbano en el que nos movemos limita o condiciona la forma en la que se vive o se expresa la sociedad en él, pero también la sociedad debe de expresar los cambios que ella tiene en el espacio en el que se desarrolla, ¿no? Entonces tenemos esta dicotomía que se tiene que entrelazar y comprender. El espacio no solo debe moldear a la sociedad ni viceversa, tiene que ser una comunicación constante entre el espacio y las personas. Y para explicar esto mejor o dividirlo formalmente, Lefebvre nos da tres puntos, que es el espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido. Me gustaría empezar, sobre todo por la visión arquitectónica que tenemos nosotros, con el espacio concebido, ¿no? Este es el espacio que nosotros tenemos en la cabeza como arquitectos al diseñar. Todavía no existe, no, es un producto inmaterial, solo está en nuestra cabeza. Pues en nuestra cabeza como arquitectos muchas veces nos limitamos simplemente a la norma, a las medidas, a la función. Y claro, todo esto lo hacemos en torno a un usuario, aunque ya no nos guste demasiado esa palabra en toda la arquitectura, porque estandariza a la persona, al humano, pero pues en realidad es esto, ¿no? El diseño en bruto que se hace para la función. Este, Después tenemos el espacio percibido, que este espacio es este punto es el cómo tú percibes el espacio, ¿no? El cómo funciona la sociedad en torno al espacio. Este, eh, También tenemos el espacio vivido y este es el más complejo de todos, ¿no? A mí se me hace que es el más abstracto, porque es aquel que jala esta cualidad que Jodorowsky ponía en la mesa, que era nuestra capacidad de dotar de sentido. Entonces nosotros al dotar de sentido un espacio ya no solo nos estamos fijando en la función, sino en lo que significa para nosotros. Tal vez un lugar para una persona le cause felicidad, para otra le cause tristeza o simplemente no le cause nada. Y eso es muy interesante en cuanto a la psique de la persona, ¿no? Entonces creo que Lefebvre se enfoca mucho en hacernos comprender que un buen urbanista o un buen arquitecto tiene que prever estas tres cualidades. Tiene que tener en cuenta la normativa, que es el objeto burdo, los datos estadísticos con el cual el arquitecto se basa para poder crear. Después de esto también tenemos que poder prevenir el cómo se va a percibir el espacio, el cómo lo va a utilizar la persona, el cómo van a servir las cosas que diseñaste para que sirvieran para. Y después de eso, lo más complicado, pero lo más esencial y lo que hace la arquitectura humana es el poder prevenir el espacio vivido. Tengo un ejemplo muy claro de esto, que es la parroquia de Acámbaro. Mi mamá me cuenta, ella vivió su infancia en Acámbaro, que una de las capillas que están al lado de la parroquia tiene estos contrafuertes, ¿no? Contrafuertes gigantescos que separan los muros anchos que los franciscanos construían en sus conventos.
Y en estos contrafuertes gigantescos, los niños se ponían a jugar, tal vez se escondían, jugaban a eso, a las escondidillas, se subían al contrafuerte, brincaban desde ahí. Y pues esto hace muy interesante ese espacio, ¿no? Porque los niños lo convirtieron en un espacio de juego. Y ese tipo de cosas son las que tal vez deberíamos de implementar en la arquitectura, el tal vez pensar un poco más en el cómo se adapta, en el cómo el ser humano se apropia del espacio, y eso es lo que hace la arquitectura humana. Hay un arquitecto japonés, que no recuerdo su nombre, que decía que la esencia de la arquitectura se encuentra entre la caverna y el nido, ¿no? La caverna nos dice de este espacio al que llegas y ya está, y tú te tienes que adaptar a él. Y está el nido, es el que haces directo para tu funcionalidad, para tus necesidades. Entonces la arquitectura tiene que llegar a este punto medio al que este arquitecto japonés le llama que es la ruina. ¿Por qué? Porque a la ruina llegas y ya hay algo construido, algo que te obliga a usarlo, pero también hay una parte que te obliga a reconstruir. Entonces, siento que todos los espacios urbanos, y no solo los espacios urbanos, también las construcciones privadas deberían de tener este sentido, deberían de tener esta parte que sirve y esta parte que sirve para que el ser humano se apropie de ella. Y eso creo que hace totalmente la arquitectura humana, la capacidad de ser adaptada y de generar un significado para las personas. Y pues esto sería todo de mi parte. Creo que Lefebvre era lo que trataba de explicar. Sobre todo vivió el siglo XX, un siglo en Europa, un siglo repleto de guerras en las que las ciudades se destruían muy rápido y se tenían que volver a construir muy rápido, ¿no? Entonces creo que eso pudo haber hecho clic en su manera de pensar y despertar este sentido urbanista en este teórico. Y pues se me hace demasiado importante el poder prever estos tres puntos en la arquitectura, porque es lo que en realidad hace arquitectura de valor, ¿no? Pues muchas gracias, eso es todo.